Y seguimos con Por los caminos de Sócrates. Diógenes de Sinope, el filósofo que vivió como un perro. Invitamos a William Fernando Puentes, asesor de la Escuela Sindical ADE, y a Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente de la SED. Caminos de Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy en Por los Caminos de Sócrates encontramos a Diógenes Sinope, el filósofo que vivió como un perro. Diógenes nació en Sinope en el 412 a.C., una ciudad en la costa turca del Mar Negro. Tuvo en su juventud una existencia feliz, ya que era hijo de un acaudalado banquero. Vivió en Atenas y en Corinto e hizo alguna visita a Esparta, aunque en realidad era un hombre sin hogar, como muchos griegos de esa época. Fue durante su vida una figura extravagante y dado a los escándalos, es decir, un digno representante de lo que se puede llamar hoy en día la contracultura, que con ironía arremetía contra reyes y hasta simples esclavos. Los continuos reveses políticos habían hecho del destierro una suerte común para muchos que, como Diógenes, la sufrieron a lo largo de su existencia. Cabría considerarlo como un ciudadano del mundo o el primer apátrida al usar su humor para criticar esa sociedad farisaica que había hecho ricos a unos pocos a costa de la desgracia y la ruina de muchos. Su filosofía cínica. Los cínicos se caracterizaban por la total renuncia a los bienes materiales y los placeres sensuales. Diógenes llevó esta actitud a su extremo, como lo relatan las múltiples anécdotas que recogió Diógenes Laercio en sus vidas de filósofos ilustres. Un ejemplo lo presenciamos cuando en una ocasión en que Atenas se encontraba de celebración y sus calles, plazas y templos se veían coloridos con espectáculos, desfiles suntuosos, ceremonias públicas y privadas, Diógenes permanecía acurrucado en una esquina, algo dolido por verse marginado de la diversión. Pero entonces apareció un pequeño ratón y vio cómo se comía con ganas las pocas migas que se habían caído del pan que había sido su cena. A lo cual se pregunta: ¿de qué te quejas? Mira, este ratón se contenta con los restos de tu propia comida, mientras que tú te lamentas por no poder emborracharte y comer. Entonces volvió su mirada sobre la ciudad y, aunque no tenía casa, se reconfortó al pensar que la avenida por donde pasaban las procesiones la habían decorado los atenienses para que él viviera allí. Su filosofía la ponía en práctica en la vida cotidiana. Como jamás le daban limosna, Diógenes decía: la gente da caridad a los pobres y tullidos, pero no a los filósofos, porque creían que se podía ser cojo o ciego, pero nunca sabio o pensante, sobre todo con una filosofía tan incómoda para la sociedad. Repetía: observo en esta sociedad a muchos que se entrenan duramente como atletas, pero ninguno de forma sincera se entrena para ser un hombre honesto. Músicos que se afanan en templar a tono las cuerdas de su lira, cuando no saben acompasar sus pasiones al verdadero son del espíritu humano. Y hasta oradores que se llenan la boca hablando de justicia, pero pocos que parezcan ponerla en práctica. Diógenes prefería criticar el mundo desde la pobreza antes que vivir en una sociedad embrutecida por el dinero. Diógenes siempre se negó a tomarse en serio los debates filosóficos de entonces, lo que le valió el desprecio y la crítica de algunos filósofos, pero esto no lo preocupaba. Lo suyo era la práctica de unos pocos y sencillos principios éticos ante los cuales los grandes sistemas filosóficos resultaban inútiles. En verdad, Diógenes debía parecer un loco a quienes lo veían en pleno verano revolcándose en la arena caliente y en invierno abrazando a las frías estatuas de mármol cubiertas de nieve. Ventoseaba ruidosamente en lugares concurridos, incluso durante una de sus teatrales peroratas. Orinaba descaradamente encima de alguien como un chucho cualquiera y hasta se masturbaba en público para escándalo de los transeúntes, a los que siempre replicaba: ojalá fuera igualmente fácil quitarme el hambre con tan solo frotarme la tripa. Pero en todas estas provocaciones había un serio trasfondo ético.
limitar los deseos a las verdaderas necesidades que la naturaleza prescribe, pues es condición de los dioses el no desear nada, ni siquiera los sacrificios con que les rinden culto. Diógenes defendió la pobreza, no por la pobreza misma, sino como ejemplo de independencia, pues para ellos no había nada más valioso que el hombre que podía vivir solo con lo justo y necesario y en completa libertad. Esa fue la piedra angular del pensamiento de Diógenes y la tomó al pie de la letra, es decir, la vivió. Las anécdotas de Diógenes. La lámpara de Diógenes. Salía de día con una lámpara prendida. Cuando le preguntaban, ¿por qué?, él respondía gritando, busco un hombre justo en la oscuridad de esta sociedad y no lo encuentro, y no lo veo. Un día fue invitado a casa de un hombre rico que no paró de hacer referencia al lujo y la limpieza de su hogar. Ni corto ni perezoso, Diógenes le escupió un gargajo en plena cara y como defensa arguyó que era el único sitio sucio que había visto para hacerlo. En otra ocasión asistió a un certamen de tiro con arco en el que participaban un joven realmente malo que no conseguía dar nunca en la diana. Diógenes decidió que lo mejor era sentarse junto a esta, después de manifestar que le parecía que era el sitio más seguro. Fue desterrado de Sinope por una acusación de falsificar moneda. Diógenes declararía que lo hizo solo para cumplir un mandato del oráculo de Delfos que le ordenaba invalidar la moneda en curso y que solo más tarde comprendió el verdadero sentido de las palabras del dios, rechazar la falsa moneda de la sabiduría convencional, demostrando la superioridad de la naturaleza sobre la costumbre. También a este respecto corrían anécdotas. Un día se pasó por la academia y viendo que Platón defendía ante sus alumnos que el hombre era un animal bípedo sin plumas, tomó un gallo, lo peló y lo echó en medio de la escuela al grito, ¡ahí va un hombre, Platón! Por la ciudad con su séquito, cuando se encontró a Diógenes que descansaba tumbado en la mitad de la calle, el emperador, conocedor de su fama, ingenio e intrigado por su curiosa visión de la vida, le ordenó que le pidiera aquello que más deseaba, que él lo haría realidad. La respuesta de nuestro protagonista no tuvo desperdicio. El sol. Ante el asombro de Alejandro, Diógenes le matizó su respuesta. Apártate, me tapas el sol, que es lo único que necesito para vivir. Alejandro quedó sumamente impresionado por la coherencia de Diógenes, dejando para la posteridad la siguiente frase: si no fuera Alejandro, quería ser Diógenes. Y para finalizar, sus frases célebres. El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe. Callando es como se aprende a oír, escuchando es como se aprende a hablar, después hablando se aprende a callar. ¿Por qué la gente da dinero a los mendigos y no a los filósofos? Y para ponerlo en práctica, la sabiduría sirve de freno a la juventud, de consuelo a los viejos, de riqueza a los pobres y de adorno a los ricos. Hasta la próxima.